Vamos directamente a la palabra del Señor en Filemón. Y si ustedes recuerdan, ya Richard la semana pasada dio un poco de contexto acerca de por qué estamos predicando esta carta. Es un solo capítulo y Filemón y Onésimo se mencionan, y no solamente ellos, sino algunos otros hermanos más, en la carta a los Colosenses, porque es probable que Filemón, o más bien con toda certeza podemos decir que Filemón era parte de esta iglesia que estaba recibiendo estas cartas, pero esta carta va dirigida específicamente a él, no a toda la iglesia, pero es una carta que va a ser leída públicamente frente a toda la iglesia, y eso la hace muy, muy interesante. Hermanos y hermanas, sin duda, la vida cristiana en esta tierra está muy lejos de ser perfecta. Está muy lejos de que nosotros podamos tener relaciones sociales, relaciones interpersonales, incluso entre creyentes, de manera perfecta. Inevitablemente, a causa de que el pecado aún mora en nosotros, es decir, aún queda este vestigio del pecado, aún para los creyentes que ya hemos sido salvados y perdonados por Cristo Jesús, en lo que respecta a nuestra vida corporativa en el cuerpo de Cristo, sin duda va a haber todavía tropiezos, todavía va a haber dificultades en el camino, por causa de ese vestigio del pecado que todavía hay en nosotros. En algún momento podemos llegar a ser heridos, podemos llegar a ser lastimados, podemos llegar a ser defraudados, incluso por nuestros propios hermanos en Cristo. Podemos incluso llegar a ser ofendidos por otros. Pero también, muy seguramente, nosotros mismos heriremos, lastimaremos, defraudaremos, tal vez ofenderemos a otros en mayor o menor grado. No porque estemos de acuerdo con ello, sino porque seguimos viviendo en este mundo caído. Y como bien mencioné antes, ese vestigio del hombre el hombre de pecado del cual hablaba Pablo en la carta a los Colosenses, el viejo hombre sigue queriendo hacer de las suyas y podemos caer en esto. Como pastor, he participado como mediador en muchos intentos de reconciliación y he podido constatar una cosa. Solo quien puede comprender el alto precio que se pagó en la cruz del Calvario para que pudiera ser rescatado, reconciliado con Dios por medio de Cristo, solo esa persona tiene la libertad y el poder para reconciliarse con otros. Quien no ha entendido el Evangelio no tiene ni el poder ni es libre para poderse reconciliar con quien lo ha ofendido. Yo creo, mis hermanos, que esta carta del apóstol Pablo a Filemón es una carta, como lo vamos a ver, bastante personal, pero creo que esta es una carta personal del Señor que por medio de su Espíritu Santo nos escribe a nosotros como iglesia. Mis hermanos, la reconciliación entre hermanos demuestra el poder del Evangelio que proclamamos. La reconciliación entre hermanos demuestra el poder del Evangelio que proclamamos. Así que vamos a leer el pasaje y vea lo que dice. Póngase de pie, por favor, y leemos a partir del versículo 1. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en su casa. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti, es decir, de Filemón, en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo.
pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo, confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Puede tomar su lugar. Es una carta sumamente interesante donde aprendemos bastantes cosas. En la salutación, es decir, en la presentación, en los versículos 1 al 3, Pablo, que está, como ya sabemos, encarcelado en un arresto, tal vez ya ahora, para este momento, tal vez bajo un arresto domiciliario en Roma, Pablo tenía la libertad de recibir ciertas visitas, es decir, él podía seguir siendo visitado aun cuando estaba encarcelado. Y un día, un esclavo fugitivo apareció delante de él en la cárcel. Un esclavo que había escapado, lo cual era un delito para aquella época, un esclavo que había escapado de su amo. Millones de esclavos, casi la tercera parte se dice de la población en aquel momento, estaban dispersados en todo el imperio romano al servicio de diferentes tipos de personas. La ciudad de Roma, con esta multitud de habitantes en aquel momento, era un lugar ideal a donde un esclavo podía huir para perderse ahí en la maleza, por así decirlo. Es interesante que la Biblia nos habla en términos nos muestra cómo en aquel tiempo la esclavitud era una realidad, incluso para los creyentes. Para que entendamos mejor lo que está pasando aquí, Filemón es el amo de Onésimo. Onésimo es un esclavo de Filemón. Interesante que la Biblia no habla en términos de abolir la esclavitud de una manera como revolucionaria, hablando en términos de tomar las armas o levantarse y pelear contra el gobierno, pero sí de una manera que revoluciona por completo cómo vemos todas las áreas de la sociedad, y es lo que vemos en la carta a Filemón. Vemos cómo la relación entre Filemón y Onésimo va a cambiar totalmente de amo a esclavo a otra cosa, y es por la influencia del Evangelio. Entonces, Onésimo, este esclavo en cuestión, se cree que era nativo de Frigia y no sabemos exactamente cómo, pero el chiste es que llegó ahí con Pablo a la cárcel, y sabemos que
Pablo le habló el Evangelio, le predicó del Señor Jesucristo. Tal vez Onésimo trabajaba en la casa de Filemón, que como ya vimos, él hospedaba la iglesia en su casa junto con su esposa Apia, y tal vez Arquipo, su hijo, era el pastor de esa iglesia que hospedaba a Filemón en su casa. Pero es interesante, piensa en cómo sería la dinámica de un cristiano con un esclavo. En el Antiguo Testamento Dios ya había determinado al mismo pueblo de Israel que aunque tuvieran esclavos, y no porque a Dios le agrade que hayan esclavos, pero a causa del pecado la sociedad ha ido caminando no en base a lo que el Señor espera de esta sociedad, que sería vivir conforme a su palabra, sino se han creado políticas y se han creado sistemas de gobierno desde la antigüedad en los que los hombres deciden cómo van a vivir, no bajo los lineamientos de Dios, sino cómo van a vivir. El chiste es que la esclavitud existía y lo que el Señor hizo fue regularla por medio de su ley, que le llamaba a la gente de su pueblo Israel a tratar de una manera digna a todos los esclavos, de una manera no abusiva, incluso pensando en su posterior liberación después de haber cumplido con algún tiempo de servicio. Pero entonces ahora Onésimo es un creyente ya después de Jesucristo y tiene esta misma relación de esclavo. Muy probablemente Onésimo estaba sirviendo en la casa de Filemón, y tal vez, como él hospedaba la iglesia en su casa, tal vez él estaba sirviendo hasta como un ujier, como lo que hacen ahora nuestros hermanos de dar la bienvenida, tal vez lavando los pies de los que llegaban a esta casa, tal vez sirviendo la comida, tal vez haciendo todas estas cosas que un siervo hace o hacía para su amo, y al mismo tiempo estar escuchando el Evangelio. Pero por alguna razón que no entendemos cuál, Onésimo quería experimentar la libertad y huyó de la casa de Filemón. Y muy probablemente para poder huir, él iba a necesitar recursos, y muchos teólogos y estudiosos están de acuerdo en que muy probablemente él tuvo que tomar de las pertenencias de Filemón para poder escapar. Onésimo tal vez le robó a Filemón algo de recursos, pero a final de cuentas, el delito más grave es que había despojado a Filemón del esclavo por el cual él ya había pagado. Lo había despojado de alguna manera de fuerza de trabajo, de alguien que le servía, y también estos siervos y estos esclavos pues recibían una manutención de parte de su amo. Así que Filemón fue despojado de algo muy valioso y muy útil para él en aquel tiempo. Y lo que vemos a partir del versículo 4 al versículo 7, lo que vimos al principio fue esta introducción que nos muestra quiénes son los personajes. Y ya sabemos qué es lo que sucedió, cuál es el problema. Onésimo ofendió a Filemón, y Filemón tiene todo el derecho de meter a la cárcel a Onésimo. Pero vea lo que dice el versículo 4 al versículo 7. Es interesante cómo Pablo comienza hablándole a Filemón antes de pedirle lo que le va a pedir. Él resalta el amor y la fe de Filemón. Vea lo que dice: doy gracias a mi Dios, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor. Interesante. Esa fe que tú, ese amor y esa fe que tienes hacia el Señor, dice, y hacia todos los santos. ¿Se acuerdan que aprendimos que el verdadero amor es aquel que se manifiesta de manera vertical? Es decir, se expresa de manera vertical, pero se manifiesta de manera horizontal. Nadie que diga amo a Dios puede decir, pero odio a mi prójimo. Eso sería una incongruencia. Fe y amor van siempre de la mano, mis hermanos. Vea lo que dice, versículo 6. Y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Ruego que esa fe que tú tienes haga lo que está supuesta a hacer. Mostrar a Cristo por medio de tus acciones. Vea lo que dice enseguida. Por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Es decir, mi hermano, yo siempre doy gracias a Dios por tu vida, porque has mostrado un verdadero amor
hacia el Señor y hacia tu prójimo, hacia tus hermanos. Y yo ruego que esto que estoy a punto de pedirte también lo puedas hacer para que el amor de Dios que hay en ti sea manifestado a los demás. Porque Pablo sabe que no es lo mismo pedirle a una persona: perdona a tu prójimo que te picó el ojo cuando estaba alabando al Señor y levantó su mano y no se dio cuenta y te lo picó, a decir: perdona a tu hermano que te defraudó y que te hizo daño. Lo que está a punto de pedir Pablo es algo bastante especial. Versículo 7: pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Esta era una prueba para Filemón. Era una prueba interesante, porque él era alguien que se caracterizaba por extender amor a los demás. Fe y amor, mis hermanos, como dije hace un momento, van de la mano. No existe tal cosa como una verdadera fe en el Señor Jesucristo que no tenga como fruto espiritual el amor hacia los demás y de manera especial a nuestros hermanos en Cristo. Lo contrario sería una contradicción. Primera de Juan, capítulo 3, vaya para allá. Primera de Juan 3, vamos a ver el versículo 14, el 16 y el 23. Vea lo que dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos sido perdonados por el Señor Jesucristo y ahora tenemos vida eterna. ¿Cómo lo sabemos? Porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. Ahí mismo en 1 Juan 3, pero ahora 16. En esto conocemos el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. 1 Juan 3, 23. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Lo que Pablo está haciendo aquí es enfatizar en este versículo 6, como lo hace también Santiago en su carta, la carta del apóstol Santiago. Si usted la lee, esta es la tesis del apóstol Santiago: la verdadera fe se ve. La verdadera fe se ve. ¿Cómo? Por medio de nuestras acciones, por medio del ejercicio de nuestra fe. Y lo hacemos, como le dice Pablo a Filemón, por medio del conocimiento. Es decir, ahora que nosotros conocemos todo lo que Cristo ha hecho en nosotros, número uno, lo queremos aplicar en la vida de los demás, para que otros también conozcan, es decir, para que el conocimiento que tenemos de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, también ellos lo conozcan, que conozcan todo lo bueno que hay en nosotros, le dice Pablo a Filemón, mediante Cristo. ¿Se acuerdan que ya hablamos también de esto? No se trata de aparentar ser santurrones. La verdadera iglesia no es un lugar que se supone que sea como un museo para venir a admirar gente supuestamente santa o santurrona, sino que es más bien como un hospital en la que todos estamos mostrando la evidencia de lo bueno que Cristo está haciendo en nuestras vidas, y eso es de testimonio para otros. Queremos que otros que estaban igual de enfermos que nosotros sean sanados de sus pecados. Y lo hacemos de manera efectiva cuando empezamos a vivir de una manera que demuestra lo que ya Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Es lo que Pablo dice en Filipenses 1, también versículo 9. Y esto pido en oración por la iglesia, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Es decir, que crezcamos cada vez más en el conocimiento de Cristo y en el conocimiento de su voluntad, y que lo pongamos en práctica. Mis hermanos, esta carta de Pablo a Filemón nos muestra cómo la gracia perdonadora de Dios nos proporciona el motivo suficiente para que los creyentes perdonemos y restauremos, escuche esto, genuinamente a los que nos han ofendido. Esta carta nos enseña, otra vez,
cómo la gracia perdonadora de Dios es la que nos da el combustible, el motivo suficiente para que ahora como creyentes podamos perdonar y restaurar genuinamente a los que nos han ofendido. Es que, mis hermanos, nosotros queremos reflejar al mundo justamente lo que Dios ya ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Nadie ha ofendido tanto al Señor como tú. Nadie ha ofendido tanto al Señor como yo. Porque esto no se trata de ver quién ha ofendido más y quién ha ofendido menos. Recuerda, nuestro pecado, por pequeño que aparente ser, no es grave por el tamaño del pecado, es grave por el tamaño de la persona a quien has ofendido. Eso es lo que hace al pecado grave. Hay quienes dicen, no, es que pecado es pecado. Si eres chismoso, es igual de pecado que si eres asesino. Por supuesto que hay una diferencia en cuanto a las consecuencias y la gravedad de ese pecado en términos humanos, pero lo que sí es una verdad es que ambos son pecados porque ambos ofenden al Dios del universo, al Dios creador, al Dios santo. Así que, sí, ¿es más grave el pecado del asesino? Sí, pero si tú eres alguien que ha ofendido a tu hermano o ha defraudado a tu hermano o has chismeado contra alguien o has mentido o has robado por poco que sea, igualmente eres un grave pecador porque es la persona a quien ofendiste lo que lo hace grave. Así que entender el Evangelio, mis hermanos, es entender lo siguiente. Nosotros éramos todos pecadores dignos de muerte. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Todos. No existe una sola persona que pueda decir, yo sí soy santo, yo nunca he pecado, a mí llámenme a su santidad, por favor. No hay una sola persona en toda la Escritura que pudiera llamarse a sí mismo santa. El único santo fue nuestro Señor Jesucristo. Y fue precisamente el único santo, el único justo. Es más, fue aquel precisamente a quien ofendimos, a Dios mismo, que se encarnó, que se hizo como uno de nosotros para venir, no solamente a reconciliarse con nosotros ofreciendo un perdón simple, es decir, como diciendo, pues ya les voy a dar otra oportunidad, sino que Dios se encarnó en la persona de su Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Todos somos pecadores delante de Dios y lo que la Biblia dice es que el pecado se paga con muerte. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pero enseguida dice, pero la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero nadie va a entrar a la gloria de Dios a menos de que haya sido reconciliado durante su tiempo en esta tierra con Dios por medio de Jesucristo, por medio del perdón que Jesucristo obtuvo para nosotros al venir a morir en esa cruz. Si te das cuenta que el más interesado en reconciliar a los hombres consigo mismo es Dios, y que los más desinteresados son los hombres en reconciliarse con Dios. Porque por eso es que rechazan el Evangelio. Tú y yo hacíamos lo mismo. Rechazábamos a Cristo Jesús porque Dios nos estaba llamando, reconcíliense conmigo. Lo que Pablo dice en una de sus cartas, nosotros, dice, cuando predicamos, rogamos a los hombres como rogándoles, reconcíliense con Dios. Dios está llamando a los hombres a la reconciliación, pero ellos no quieren reconciliarse con Dios, así como tú y yo tampoco queríamos. Pero Dios decidió encarnarse, venir a hacerse como uno de nosotros, vivir la vida perfecta que tú y yo teníamos que haber vivido y sufrir la muerte que tú y yo debíamos haber sufrido, para que por medio del pago de esos pecados, tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Él. Y Él mismo nos dio la fe para creer. Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Te das cuenta que todo el acto de la reconciliación lo ha hecho Dios? Y nosotros solamente tenemos que rendirnos delante de Él y recibir el perdón y vivir ahora para este Dios que nos ha reconciliado. Eso es lo que teológicamente se llama el ministerio de la reconciliación, y es lo que Pablo hace en esta carta también. Si tú te das cuenta, Pablo actúa como un reconciliador, como un mediador entre Filemón y Onésimo. Versículos 8 al 9, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, fíjate, Pablo tenía una autoridad espiritual sobre Filemón. Le dice, tengo libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene. Versículo 9, no obstante, otra vez, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero en Cristo Jesús. Es decir, Pablo quiere ver que Filemón ponga en práctica aquello que Dios ya hizo en él. Pablo, fíjense, yo tengo a mis hijos en casa, gracias a Dios, todos todavía, si no bien todos bien bajo mi techo, Santi está estudiando ya fuera, pero siguen perteneciendo a nuestro hogar. Y algo que yo demando de ellos es obediencia. Hay ciertas cosas, hay reglas, ahí no se puede hacer lo que cada quien le dé la gana. Hay ciertas reglas. Y yo quiero que ellos obedezcan esas reglas. Pero ¿sabes qué es lo que quiero que ellos hagan? Que ellos obedezcan voluntariamente y por amor esas reglas. Y no lo hagan por obligación. De tal manera que para lograr eso, lo que yo tengo que hacer es tratar de ser de influencia para ellos y tratar de mostrarles a Cristo. Nunca lo voy a hacer de manera perfecta, pero yo voy a buscar maneras, debo buscar maneras, me veo obligado a buscar maneras de poderles modelar a Cristo de tal manera de que su obediencia sea una respuesta de amor al amor que yo les estoy mostrando. Entonces, aquí lo que vemos es que la autoridad espiritual no es una autoridad impuesta. Pablo dice, tú sabes, le dice más adelante, que tú te debes incluso a mí, porque yo te prediqué el Evangelio y yo te he modelado a Cristo. Pablo nos da una gran lección aquí de liderazgo cristiano. Pablo tenía la autoridad de parte de Dios para ordenarle a Filemón, perdona a Onésimo. Porque aparte, después de todo, en el reino de Dios, si tú perteneces al reino de Dios, ya debes saber esto. El perdón no es opcional. El perdón no es opcional. En el mundo es opcional. En el mundo la reconciliación es opcional. ¿Por qué? Porque es movida por motivos egoístas y de conveniencia personal. Para que bajo el sistema del mundo las personas se reconcilien, normalmente se demanda una compensación. Tienes que pagar por lo que me hiciste. Tienes que gratificarme, darme algo de vuelta por lo que me quitaste. Tienes que mostrar y demostrar y demostrar con acciones y con no sé, con dinero. Tristemente muchas veces es así. Tienes que compensarme la ofensa. Y eso, y esa reconciliación del mundo, que es opcional, lo es porque también tiende a esclavizar a las personas. Te perdono, pero a partir de ahora eres mi esclavo. Esta ofensa que me hiciste es lo mejor que me pudiste haber hecho, porque ahora yo tengo dominio sobre ti. Y ahora, cada vez que tú y yo discutamos o tengamos un problema, ya tengo algo que te voy a echar en cara cada vez que nos peleemos para esclavizarte a mis intereses egoístas. Por eso en el mundo la reconciliación es opcional. Porque al evaluar estas opciones la gente dice, no me conviene, ya mejor vámonos. Pero no hay nada más incongruente que alguien que dice que ya ha sido perdonado por Cristo Jesús. En el medio cristiano, la reconciliación y el perdón no son opcionales. Porque no hay nada más
incongruente que alguien que diga, yo ya fui perdonado por Dios de mis pecados por medio de la sangre que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz, y que pretenda tener motivos suficientes para no perdonar a su prójimo incondicionalmente y libremente. Porque Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Si ya tú has experimentado el perdón del Señor Jesucristo en tu vida, debes reconocer, lo hizo incondicionalmente. Y lo hizo libremente. ¿Cuánto más nosotros debiéramos perdonar y buscar la reconciliación o ser agentes de reconciliación entre otros para mostrar lo que Cristo ya hizo en primera instancia por nosotros? Pablo toma este camino de recordarle a Filemón, Filemón, acuérdate lo que Cristo ya hizo por ti y déjanos a todos ver lo bueno que hay en ti por medio de Cristo. Ejercita eso que ya el Señor colocó delante de ti. Después vemos en el versículo 10 al versículo 13 estas actitudes de la nueva naturaleza humana. Vemos la actitud de cada uno de ellos. Fíjese la actitud de Pablo en el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Pablo, ahora viene este joven y a lo mejor se arrepiente. Pablo le predica el evangelio, se arrepiente, es un pecador, pero ahora Pablo lo abraza como un hijo porque él sabe que aquel que ha sido perdonado por Cristo Jesús, igual que él, es su hermano, es su hijo, somos una sola familia en la fe. Pero enseguida dice, el cual le dice a Filemón, en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Fíjate, en aquel tiempo Onésimo te servía y era su obligación, pero luego escapó y tú sufriste una pérdida y te era inútil. Tú sufriste una pérdida al perder a Filemón. Pero ahora Filemón ya vale el doble. Es más, vale el triple. Porque ahora me sirve a mí y ahora te sirve a ti. Y al servirme a mí y al servirme a ti, estamos hablando de que ahora él puede servir al reino de Dios. Él ya no es un simple esclavo útil para limpiar, para acomodar, para trabajar, para hacer ciertas acciones de trabajo. Ahora es un siervo útil para el reino de Dios. Y ahora hemos ganado otro soldado en el ejército de Dios, otro obrero en la viña del Señor. El valor de Filemón se ha incrementado. ¿Cómo se dice? Exponencialmente. Porque ahora él te es útil y a mí porque es útil para el reino de Dios. Dice, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, ¿sí ves? Y hubiera querido quedarme con él porque me está sirviendo. No sabemos lo que hace Filemón. A lo mejor lleva esta carta para allá, lleva este mensaje para allá. Ve y busca a Lucas y dile que esto. Ve y busca a Epafras y dile que esto. Ve con los de la iglesia de la Odisea o los que estuvieran ahí más cerca. Y no sé, tal vez estaba haciendo, como vimos la semana pasada, uno más de gran utilidad para el apóstol Pablo y con esto para el avance del reino de Dios. Lo que vemos es al apóstol Pablo haciendo esta petición a Filemón, basándose, mis hermanos, no en filosofías humanas, no en la manera de pensar del mundo, sino en 5 argumentos justos que vamos viendo en esta carta. Él lo llama a la consideración, dice a Filemón, de que al perdonar, al reconciliarse con su hermano Onésimo, él va a mostrar cómo el Señor a él lo ha hecho libre para perdonar. Fíjate, Onésimo es esclavo de Filemón. Y me gusta el lenguaje aquí porque Onésimo es esclavo, Filemón es amo. Pero ahora que Cristo ha venido a la fe, ahora que Filemón ha venido a la fe en Cristo, ahora que Onésimo ha venido a la fe en Cristo, es hermano en Cristo de Filemón. Y ahora los dos pertenecen a la misma familia del Señor.
Y al hacerlo, ahora ellos dos son siervos y esclavos de Jesucristo. Eso es lo que somos tú y yo. Si hemos venido a Cristo Jesús, antes éramos esclavos del pecado, hacíamos lo que nos diera la gana allá afuera, pero ahora somos siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo Jesús. Y me gusta esta cadena de obediencia, es como perdona a tu esclavo, porque ahora ambos son esclavos del único amo y Señor, Jesucristo. Pablo también apela a la soberanía de Dios. Mis hermanos, ¿cuántos pueden recordar a José, ahí en Génesis 50, cuando sus hermanos vienen y se le hace la pregunta de, oye, ¿y cómo es que los perdonaste para que entraran a Egipto y todo? Y él puede decir, mira, ellos planearon todo esto para mi mal, pero el Señor lo utilizó para mi bien. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 8:28, pero a los que aman a Dios, todas las cosas colaboran para su bien. Esto no quiere decir todo me va a salir bien en la vida. Esto quiere decir que hasta las cosas malas que nos suceden, Dios las utiliza para nuestro beneficio. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a Filemón. Le dice, porque tú no sabes si el Señor permitió que escapara para que todo esto sucediera, para que ahora lo volvieras a recibir, pero ahora lo recibe Filemón a Onésimo, como ya dije anteriormente, con un valor exponencialmente mayor. Porque ahora es tu hermano en Cristo. Porque ahora él ha sido perdonado por Cristo Jesús, al igual que tú, y ahora él es igual que tú, un ciudadano del reino de Dios. Y esto Dios lo permitió para esto. Y si hacemos todavía un zoom out a la soberanía de Dios, para que se escribiera esta carta y la tuviéramos tú y yo y sepamos cómo debemos caminar estas situaciones entre nosotros como creyentes. Con los de allá afuera, ciertamente, pero principalmente entre hermanos. Pablo también hace algo bien interesante como lo leímos. Él promete compensar a Filemón. Fíjate que en el mundo, dije hace rato, se demanda una compensación para otorgar un perdón. Pablo está confiado de lo que va a hacer Filemón, pero Pablo hace algo bien interesante. Y yo no creo que sea anótamelo a mi cuenta, como la eterna cuenta que algunos de ustedes tenían en la tiendita, ¿no? De, ahí apúntamelo, y que se hacía, eterna, ¿no? Y oye, pues ya me debes como 3 millones nomás de puras galletas y cocas. A mí no me pasó. No crean que estoy hablando de mi experiencia personal. Yo no tenía mi cuenta en la tiendita. No, claro que sí. Cuando estudiábamos en Durango, había una tienda que se llamaba Santanita y ya casi todos los alumnos teníamos ahí nuestra cuenta. Entonces ya era así como ¿me puedo llevar este chocolala, por favor? Porque ahora ando bien bruja y tengo un montón de hambre. Ahí me lo anota, por favor, en mi cuenta, ¿va? Y a veces la señora Santanita nomás hacía así, apuntaba y hacía... No, Pablo no está haciendo eso. Hay algunos teólogos que piensan que cuando le dice a Filemón, y si algo te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Muchos creen que probablemente Pablo debió haberle dado dinero a Filemón para que llevara, y si te pide una compensación, dásela, aquí está. Porque Pablo, aunque estaba en la cárcel, él seguía percibiendo recursos de las iglesias que enviaban fielmente para el sostenimiento, que participaban con el avance del ministerio del reino de Dios. Entonces, fíjate qué interesante, porque esto nos muestra otra vez el Evangelio. Cristo Jesús vino para que fuéramos reconciliados con Dios, pero no solamente a mediar como un abogado que se interpone en dos personas que están en pleito, sino que vino a mediar pagando por nuestros pecados. Él dijo, Padre, y lo que ellos deben, yo lo voy a pagar. Ponlo en mi cuenta. Y mi justicia, pónsela a la cuenta de ellos. Esa es la maravilla del Evangelio. Esto es lo que Cristo ha hecho por ti y por mí, si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Pablo también apela a la obediencia de Filemón. Si ustedes se dan cuenta, él dice, mira, yo no quiero obligarte, yo quiero que esto sea un acto
de obediencia de parte tuya para con el Señor. Porque vuelvo a repetir, para empezar, para nosotros no es una opción, es una respuesta natural de alguien que ha sido perdonado el perdonar a otros. Y finalmente Pablo les recuerda que ellos van a seguir en continuo contacto. Al final le dice, y después de que hayan arreglado su situación, prepara también una recámara para mí, porque sé que por sus oraciones Dios tal vez me deje salir de la cárcel y los quiero visitar. Pero no como un supervisor, sino como diciendo, yo quiero ir y disfrutar de ver esa maravilla de esa reconciliación entre ustedes. Mis hermanos, lo que vemos en esta carta es una ejemplificación del Evangelio. Pablo ruega, fíjate, Pablo el reconciliador, ruega por la reconciliación al afirmar y al respaldar la conversión de Onésimo, quien como cristiano, poseedor de una nueva naturaleza, ahora debe buscar el perdón y, si es necesario, la restitución de quien, de Filemón, cuya reputación es genuina de fe y amor por los santos, debe otorgar el perdón a Onésimo. Qué hermosa cadena de personajes y de acontecimientos, los tres en congruencia con el Evangelio. Todas estas acciones, a final de cuentas, son las que Cristo ya hizo por Pablo, por Onésimo y por Filemón y por ti y por mí. Él nos ha mostrado un amor incondicional en Cristo Jesús al morir por nosotros en la cruz. Él intercedió por nosotros delante del Padre y lo hace hasta el día de hoy intercediendo por nosotros. Él pagó por nuestra culpa para darnos la libertad. Él perdonó nuestros pecados cometidos contra Él y Él nos trató como a iguales, siendo Dios. El apóstol Pablo finalmente se despide. No sé si menciona a todos los hermanos como para agregar un poquito más de presión y ponerlos de testigos, pero no, yo creo que lo hace porque era su costumbre, como lo vimos la semana pasada en la carta a los Colosenses. Mis hermanos, hay dos posibles desenlaces para esta historia. Y todos los, la mayoría de los teólogos y estudiosos y comentaristas están de acuerdo en que la Escritura no nos da la información exacta acerca de la respuesta de Filemón a esta súplica del apóstol Pablo, pero la tradición de la iglesia primitiva tiene al menos dos vertientes. La primera es que dice que Filemón recibió a Onésimo como quien era su esclavo, tomó el consejo de Pablo e incluso lo perdonó y le otorgó su libertad. Pero hay otra tradición, es decir, tradición escrita, que menciona que Onésimo llegó a ser el obispo de la iglesia de Berea, la cual fue fundada por Pablo y por su equipo. Entonces, ¿te das cuenta del impacto que el evangelio puesto en práctica tuvo para aquel tiempo? ¿Te das cuenta de la bendición que fue no solamente para dos personas, sino para todo el cuerpo de Cristo y para todo el reino de Cristo? Porque, mis hermanos, cuando la reconciliación, cuando ponemos en práctica la reconciliación entre hermanos, eso demuestra el evangelio que proclamamos. Resolver nuestros conflictos y nuestras diferencias bajo estos principios entre hermanos va a respaldar de manera tremenda y va a mostrar al mundo lo que ya Cristo ha hecho en nosotros, aquello que nosotros hoy predicamos. ¿Con qué te vas a ir tú hoy, mi hermano, mi hermana? Recuerda que el evangelio es reconciliación. Tú fuiste reconciliada con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Él medió por ti, Él pagó por ti, Él te perdonó incondicionalmente, Él te ha dado más, no solamente te perdonó, sino que te gratificó con más y te ha bendecido de manera extraordinaria. Mis hermanos, la influencia que tu cristianismo puede tener allá afuera por medio de ser una persona que sabe perdonar, que sabe pedir perdón, que sabe mediar para reconciliar, puede tener un tremendo impacto
en las personas allá afuera y puede producir demasiada bendición para muchos, principalmente la salvación de otros. Póngase de pie, por favor. El cristianismo, mis hermanos, es amor y justicia, porque Cristo es todo amor y todo justicia. Pero gracias al Evangelio, nosotros tenemos el poder de infiltrarnos en esta sociedad perdida, corrompida, egoísta, egocéntrica. Podemos infiltrarnos como agentes de cambio que muestran al mundo que porque ya hemos sido reconciliados con Dios, nosotros podemos reconciliarnos con los demás. Onésimo es el cristiano que busca el perdón de su ofensa. Nunca des por hecho que porque ya Cristo te perdonó, no hay bendición en que tú vayas en humildad a buscar el perdón de aquellos que has ofendido. Hazlo hoy. Incluso la palabra del Señor dice que antes de traer tus ofrendas al Señor, ponte de acuerdo con tu hermano. No dudes, no esperes, no tomes ni un minuto, porque ¿sabes qué demuestra eso? Que ya has sido hecho libre. Como Pablo, busca ser el cristiano mediador y reconciliador. ¿Cómo? Predícale el Evangelio a las personas que quieres que se reconcilien. Porque nadie tiene los suficientes motivos bajo una mente carnal, egoísta, para perdonar o reconciliar. Porque siempre nos consideramos superiores al otro y tú, gusano rastrero, rata de dos patas, culebra ponzoñosa, ¿cómo te atreves a ofenderme a mí, que soy superior a ti? Pero el Evangelio nos dice, no, de hecho los dos son gusanos, rastreros, perdonados y amados e incluidos en la familia del Señor si ambos ponen su fe en Cristo Jesús. Y busca ser como Filemón, como el cristiano que busca mostrar este precioso atributo de nuestro Señor Jesucristo. Hacer aquello que Cristo ya hizo por ti, extender el perdón. Mis hermanos, porque Cristo ya te ha reconciliado a ti con Dios mediante su sangre derramada en la cruz del Calvario, tú hoy tienes el poder y la libertad para reconciliarte con tu prójimo, para pedir perdón, para perdonar, para reconciliar. La reconciliación entre hermanos demuestra el poder de ese evangelio.